Meu avô era brasileiro, todos os anos, cada verão eu vou às praias brasileiras, mas eu sempre pratico as mesmas palavras: caipirinha, vinho quente, caipirinha, camarão, caipirinha, sanduíche natural e garçom, mais uma caipirinha. Por isso meu português jamais vai progredir, jamais vai avançar, ok? Mil desculpas. Bueno, vou falar do estado atual do Banco de Dados Genéticos na Argentina e imediatamente vi obrigado a adicionar a palavra falência ou deficiências, porque eu penso que existen muitas y variadas deficiencias, sobre todo en la legislación, y esas deficiencias vulneran, violan, infringen derecho de la defensa de las personas y no ofrecen garantías, no ofrecen credibilidad, no ofrecen transparencia en el proceso. Por eso eu estoy muy preocupado y bueno, voy a comentar todas esas preocupaciones que eu tenho a vocês. Y me parece que todas esas deficiencias es porque los políticos argentinos generalmente copian algo que funciona en otras partes del mundo, copian y quieren traerlo a Argentina. Si funciona en Estados Unidos, ellos piensan que funciona en Argentina. Y ellos, con tal de hacer publicidad personal, no le interesa realmente si funciona o no. Somos después nosotros los que entendemos el tema, de que criticamos y tratamos de adaptar eso que funciona en otras partes del mundo, adaptar, modificar para solucionar y poder ser aplicado en Argentina. Tienen que saber que Argentina y otros países latinoamericanos tenemos otra historia que Estados Unidos, que Europa. Pensamos distinto, la idiosincrasia del pueblo argentino es distinto, los políticos tienen otra imagen que los políticos de Estados Unidos, y otra gran preocupación mía es que el poder judicial en Argentina hoy no es independiente del poder político. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, ahí es que voy a expresar todas esas falencias, esas deficiencias que para mí tiene la base de datos hoy en Argentina, y creo que al final de mi exposición ustedes me van a dar la razón, van a pensar como yo. Bueno, acá vemos un mapa del mundo donde está el ranking de corrupción. Si ustedes se fijan, Brasil puede ser pentacampeón, pero nosotros en Argentina vamos mejor, vamos primero en términos de corrupción. Y la corrupción es el principal factor que infunde miedo. Cuando hay corrupción, bueno, se pierde total credibilidad y no sabemos si realmente la base de datos va a funcionar bien, digamos. La corrupción hace que cuando un delincuente está relacionado con el poder político, ese delincuente queda libre, ¿vamos? Entonces cuando hay base de datos,
El miedo es que aparezca en la escena del crimen un DNA de una persona inocente. Si ustedes leen los jornales argentinos, van a saber de qué hablo. Y cuando hay un juez que agarra una causa de un conocido de la política y la sigue, ese juez después es apartado de la causa y pone un juez amigo. Entonces, en mi país, que no hay justicia objetiva, bueno, este tema, que es sensible en todo el mundo, es mucho más sensible en Argentina, ¿verdad? O en países latinoamericanos que tienen una corrupción parecida a la nuestra. Por ejemplo, en la región, Venezuela y Haití son los países más corruptos. Y Uruguay y Chile son los menos corruptos. Allá arriba, ven la justicia argentina, ¿ven? Que está ciega, tiene dos manos, pero aparece otra que recibe el dinero. Y seguramente eso no son pesos argentinos, son dólares seguramente. Bueno, yo comencé con la genética forense, ahí soy apenas un garoto, hace 23 años, más de 22 años, y las técnicas ahí en el journal son muy distintas a las que hoy se practican. Son muy parecidas a las del creador del DNA fingerprint, que fue Alex Jeffries. Y bueno, después justamente de 22 años y como genetista forense, creo que debo participar en un grupo multidisciplinario de profesionales idóneos en varias ciencias para crear una base de datos genéticos que funcione óptimamente. O sea, la ley en Argentina se crea primero con comisiones de legisladores. Esas comisiones, primero, los legisladores son amigos de otros legisladores, por eso son legisladores. Y después se crean comisiones para estudiar los temas, los tópicos, y pueden nombrar asesores, pero si los asesores siguen siendo amigos de los legisladores, la calidad de análisis va a ser muy inferior, muy poca cualidad. Entonces, el genetista forense que tiene que participar en esa comisión debe ser independiente, no tiene que ser el genetista forense de los laboratorios oficiales. Por lo menos yo pienso así, porque son todos amigos y tienen intereses creados y todos van a pensar igual. No va a ser un debate serio. ¿Se entiende lo que digo? He hablado bastante hoy de genética y de biología molecular, pero quiero asegurarme que sepan, quiero confirmar que ustedes tengan algunos conceptos claros y no confusos de lo que analizamos en una base de datos genéticos. Bueno, este es el ADN, que tiene 4 nucleótidos y la complejidad que tienen en el ordenamiento de esos nucleótidos van a determinar qué ser vivo somos. Si somos un perro, si somos otro animal, o si somos una planta, o si somos un ser humano. Ese ordenamiento también va a decir todas las características que vamos a tener. Las que vemos y las que no vemos, como tener 2 rings, un fígado, etc. Está todo en el ADN. Y a su vez, podemos pasar nuestro ADN a la descendencia. Y el ADN adopta la forma de cromosomas cuando la célula se está por dividir. ¿Estamos? Tenemos los humanos 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas autosómicos y un par sexual, que en el caso de las mujeres son ¿qué es? Cis
o GIS-Y. ¿Okay? Los polimorfismos de ADN son los que nos interesa a los laboratorios de genética forenses analizar, poner de manifiesto, identificar, porque son las partes del ADN que varían en la población. Entonces, el laboratorio de ADN, analizando los polimorfismos, vamos a diferenciarnos unos de otros. Y existen dos grandes grupos: los polimorfismos de longitud y los polimorfismos de secuencia. Los polimorfismos de longitud son como lo dijo Rodrigo, que es una secuencia de nucleótidos específica que se repite seguidas veces un número determinado de veces. Es a modo de los carros de un tren. Lo que nos va a diferenciar a nosotros son los números de carros que tiene ese tren. Y el tren es el polimorfismo que vamos a analizar. Y los que hoy utilizamos más, los lugares del ADN que hoy analizamos con mayor frecuencia en el laboratorio, son los denominados S-terres, que pueden estar tanto en cromosomas autosómicos como en los cromosomas sexuales, Y o GIS. Y a su vez, el ADN mitocondrial lo tenemos como un polimorfismo de secuencia. Ahí tenemos todos nosotros la misma cantidad de nucleótidos y lo que cambia es el contenido. ¿Vamos? Estos tipos de polimorfismos no generan ninguna característica física, no discriminan a nadie, o sea, solamente identifican. Y está en el lixo DNA. Los NIPS, SNP, son los que algunos sirven para identificar y otros para algunas características genéticas. Esos fueron descubiertos cuando Celera Genomics secuenció el genoma humano. Vieron que, que había puntualmente alguna población tenía un nucleótido y otra población tenía otro. Los NIPS son polimorfismos bialélicos, solamente tienen dos formas alélicas posibles, y hoy es un campo de mucha investigación porque está muy asociado a la expresión genética, la farmacogenética, es decir, mediante los NIPS se determina qué droga le hace mejor a una persona o mejor a otra. Entonces tiene mucho interés sobre todo en el tema de enfermedades, pero en el campo forense tiene un interés relativo, por lo menos hoy. Algunos, cuando se descubrieron los NIPS, pensaron que iban a ser el futuro de la identificación genética, porque con el correr de los años los polimorfismos han ido cada vez estudiándose partecitas más pequeñas del ADN. Y eso nos sirve porque en el campo criminalístico las evidencias muchas veces están degradadas. Entonces, mientras más chiquito el pedacito que estudiamos, es menos probable que llegue la degradación a destruir ese pedacito. ¿Se entiende? Pero la base de datos hoy está formada solamente por los S-terres. Es el polimorfismo de elección. Y esta es la forma que se hereda los S-terres autosómicos. Si ustedes se fijan, tenemos los ABOS, los PAI y la crianza. Y la crianza tiene una mixtura del DNA del PAI y el MAI. Y a su vez, cada progenitor, el PAI y el MAI, tiene una mixtura de los ABOS. Esto es lo que se usa para identificar una persona. El DNA de los S-terres es única para cada persona, por supuesto. Tiene que ser una sumatoria, un número elevado de S-terres para dar identidad absoluta. Si nosotros analizamos uno solo, seguramente acá en el auditorio vamos a coincidir algunos al azar.
by chance. ¿Ok? O sea, este es el polimorfismo ideal para la base de datos. O sea, tenemos una muestra sanguínea, Gisangui, en la escena del crimen, la comparamos con los sospechosos y acá vamos a tener una coincidencia absoluta. Recuerden que el DNA es idéntico, igual en todas las células del organismo. Esa propiedad la usamos en criminalística para cotejar semen, pelo, sangre con material del sospechoso. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, como les dije, como se hereda 50% de cada progenitor, también nos sirve para análisis de pattern metálico. También tenemos el polimorfismo de STR del cromosoma Y, pero acá nos da identidad. El cromosoma Y se hereda de padres a hijos masculinos sin alteración. Sin alteración. Cuando se forman las células sexuales, hay un intercambio de información genética entre cromosomas homólogos. Pero acá el intercambio con el GIS y el Y son solo en los extremos y los polimorfismos del Y están en el medio, por lo cual no se alteran. Entonces, digo yo, les pregunto, si tenemos una mancha de esperma y tenemos como sospechosos dos hermanos, ¿podríamos identificarlo con el Y? Tienen el mismo haplotipo masculino, porque son hermanos. ¿Se entiende todo? O sea, el haplotipo del Y no da identidad, porque todos los varones pertenecientes a la patrilineal lo comparten. Con el ADN mitocondrial ocurre lo mismo en el sentido que no da individualidad, porque lo comparte todo el linaje vía materna. O sea, habíamos visto que las mitocondrias del espermatozoide están en la cola y se pierde cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Entonces, todos los hijos, sean varones o mujeres, van a tener ADN mitocondrial de su madre y ambos filios van a tener el DNA mitocondrial de mi esposa, de mi señor. ¿Ok? Entonces, estos casos, ¿qué pasa? ¿Por qué quiero presentar esto polimorfismo? Porque para un banco de datos genéticos para fines de persecución criminal, esto no funcionaría, no daría, porque no da individualidad. ¿Ok? Solamente daría si, por ejemplo, hay un abuso sexual en un barco, supongamos, en una población acotada, en un barco donde hay 10 hombres. Los hombres no son hermanos entre sí. Entonces, uno de esos 10 cometió un abuso sexual, no hay esperma, pero hay un pelo pubiano del agresor, del abusador. Entonces, el ADN mitocondrial, en una población cerrada, entre determinados suspectos, va a dar positivo. Ahí sí, pero necesitamos pruebas, otras pruebas no biológicas. ¿Ok? Para reforzar este análisis. Si no hay esas pruebas, una vez más, el DNA mitocondrial no da identidad, no da individualidad. Otro polimorfismo que está usándose bastante hoy en día es los STR sexuales, pero del cromosoma GIS. Y es muy interesante y sirve en los casos donde dos irmás quieren saber si son hijas de un mismo padre. ¿Por qué? Porque las mujeres son GIS. Un GIS va a venir de la MAI, pero como la MAI tiene dos GIS, hay intercambio genético.
¿Entienden algo? ¿Entienden algo? Bueno. Pero el otro GIS va a venir directamente del padre, porque el padre, como tiene un GIS, no hace intercambio genético. Entonces todas las irmãs de un mismo pai va a tener uno de los dos alelos idénticos. Bueno, y a su vez, por ejemplo, este filio masculino, si tiene una filia, va a tener el mismo GIS. ¿Ah? Y a su vez, esta crianza va a tener un GIS que va a ser la mitad de su abó. Si no tenemos el pai de esta crianza, igual podríamos relacionar la neta y la abó paterna. ¿Ok? Entonces todos estos polimorfismos son solamente para vincular genéticamente personas de una misma familia. O sea que retornamos a los STRs que nos interesan. Estos son los que dan individualidad y estos son los que, si nosotros sumamos muchos marcadores, el CODIS, que es el Banco de Datos de Estados Unidos, está administrado por el FBI, y esos son los 13 marcadores STR que pertenecen al CODIS. El CODIS solamente tiene polimorfismo de Y y ADN mitocondrial, solo en la parte que es missing persons, ¿ok? O missing children. Claro, porque ahí necesitan analizar la familia y crear vínculos genéticos, ¿tá? Para identificar, pero no para persecución criminal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y a su vez, algo muy interesante del CODIS es que el software tiene muchos niveles de seguridad. La identificación de la muestra y la sangre del sospecho o del condenado o de referencia están disociados. O sea, y la persona que ve esta compatibilidad, este match, esta coincidencia, no tiene la menor idea de quién es y con qué muestra ha sido este hit, esta coincidencia. Entonces tiene que desandar los niveles de seguridad para saber qué hecho cometió tal persona porque no tiene idea. Y además, algo muy interesante es los niveles local, estatal y nacional que tiene el CODIS. Entonces, una persona motorista que conduce ebria, borracha, ebria, alcoholizada, o sea, en portugués borrachería, nada que ver de otra cosa, pero ebria, alcoholizada, lo detienen, le hacen el perfil de DNA y puede ser condenada a dos porque abusó sexualmente a dos personas en dos estados que nada que ver, distintos a los que él fue aprendido. Entonces acá vemos un ejemplo envidiable de todo el potencial que está siendo utilizado en la base de datos. Bueno, este es un mapa donde en color vermelho ven todos los países que tienen un plan nacional de base de datos genéticos. Brasil está colorido, o sea, punto para vos. Y Argentina, gris, ni siquiera rosa se dice, rosa, como Uruguay, Chile, que tienen planificado hacer base de datos. O sea, Argentina ni siquiera para este organismo tiene planificado una base nacional. Y yo quiero decir a vos que es verdad. Es verdad. Por ejemplo, esta es una de las diapositivas más importantes de mi ponencia, porque quiero mostrar que no existe
No existe voluntad nacional de una base de datos de interés criminal. No existe, solamente la legislación son políticos de cada provincia, cada estado en Argentina. Entonces cada provincia hace lo que le parece. Por ejemplo, otra cosa, está ordenada según el año de creación, 2004 en adelante, está hasta el 2011. Puede ser que existan otras, que ya salió la legislación de 2011 hasta hoy, pero ninguna está funcionando en la actualidad. O sea, está la legislación y ninguna está funcionando en la actualidad, con la excepción de Mendoza, que es la segunda, que tiene un registro de abusadores sexuales, que dicen que está funcionando y que tiene 120 muestras. Eso hizo. Y por algo debe haber algún motivo, seguramente la legislación que hace que no funcione. O sea, yo creo que tiene mucha deficiencia, pero esto me está dando la razón. O sea, hay algo que es impracticable. Y cada provincia hace lo que le parece, y si ven el mapa de Argentina, en color amarelo, hay como dos grupos. He identificado dos grupos. Algunas provincias, como Córdoba, la que no moro, tienen base de datos para todos los actos delictivos, todos los crímenes, todos. Más, lo que está en un blanco son hechos para abusadores sexuales. ¿Ok? Entonces, las provincias que están en blanco, ellos creen que el abusador, cuando sale de prisión, va a cometer un mismo delito. ¿Ah? O sea, si el abusador sexual va y comete robo o hurto, no va a ser identificado en esta base de datos. Y si comete homicidio, tampoco. ¿Ah? O sea, y más o menos por región, las provincias que están en amarelo son las provincias más importantes de Argentina, que van a todos los delitos. Y también está Santa Cruz, la que está al sur, porque bueno, hoy el gobierno era antes de Santa Cruz, así que debe ser por eso. Pero las provincias centrales y más importantes son las que crean base de datos, crean por lo menos hasta hoy la legislación únicamente, para combatir con todos los delitos. Los software de cada provincia son totalmente distintos. O sea, el que cometió un abuso sexual en San Luis y se va a San Juan, tampoco identificado. No son compatibles la base de datos, los software. Incluso hay algunos que ni siquiera el código está disociado, está con nombre y apellido y el perfil genético. No solamente eso, el registro de abusadores tiene enderezo, por qué ha sido condenado, datos corporales, tatuajes, toda descripción. Y si él troca de enderezo, él tiene que comunicar a la policía. Así trabaja el registro de abusadores sexuales. Ya están estigmatizados. Bueno, los laboratorios. Cada provincia, algunos tienen convenio con universidades, otros con algún hospital dependiente del Ministerio de Salud,
otro Ministerio de Justicia. Por ejemplo, San Luis, el laboratorio que hace los perfiles genéticos, es una sociedad con capitales privados y capitales del Estado. Es una sociedad de Estado, se llama. O sea, ¿tengo razón de estar preocupado? O sea, es información muy sensible para que esté en laboratorio privado. Y el software lo manejan también los laboratorios. O sea, no lo maneja un ministro, no maneja como el CODIS, un agente, un oficial. Los secuenciadores más modernos tienen un software que se llama GenMapper, que puede exportar a CODIS y o al banco de perfil genético automáticamente. Sin embargo, acá lo hacen a mano. O sea, es como que está todo muy básico, muy rudimentario. O sea, un registro de abusadores sexuales puede ser un cajón de un escritorio con fichas diciendo abusador 1, 2, 3, 4, los perfiles, comparamos. No hay nada serio, eficiente. Por ejemplo, este es un perfil genético ya de una persona que se llama Juan Perejil. ¿Saben lo que es perejil? Bueno, perejil en Argentina en realidad se le llama a una persona que, siendo inocente, lo traen a la escena del crimen, lo traen a la investigación para pasar como culpable y que el verdadero culpable quede libre. Eso se llama el perejil. El perejil es un condimento que va en las salsas. Ahora los platos, las comidas gourmet, saben tener una plantita de perejil arriba de la carne como decoración. Eso es perejil. Bueno, tenemos los distintos marcadores. Por convención siempre se pone el marcador, el alelo menor primero y después el mayor. Y al final de mi charla voy a dar una posible solución a todas estas deficiencias. Pero antes quiero que sepan cómo se trabaja en una pericia de control. Por ejemplo, en un informe que nosotros vemos esto, vemos esperma en vagina, esperma en ropa interior y sangre de perejil, da todo igual. Entonces esto es un poder discriminatorio muy alto, identificatorio. Si nos llega ese informe un juicio, va a decir, oh, qué bueno, caso cerrado, caso fechado. Mas eu, que tengo más de 22 años en genética forense, y yo quiero saber cómo fue realizado el análisis, el examen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando somos contratados por un abogado como perito de parte? ¿Qué hacemos nosotros? Para asegurar la objetividad del resultado y la fidelidad. Lo que hacemos es evitar que le saquen sangre, que le saquen muestra biológica a mi defendido. Entonces, primero queremos que el laboratorio oficial nos diga el perfil genético de esperma encontrado. ¿Ah? Entonces, así, yo garantizo a mi defendido que el resultado va a ser lo real. Por supuesto, si finalmente me da que la esperma es coincidente con mi defendido, mi defendido me mintió. Dijo que no estuvo ahí, estuvo. Después, que haya sido violación, estupro, lo que sea, es otro tema. Pero si primero me dice, yo ni la conozco a esa señora, uno conoce esa mujer, me mintió, si da igual. Pero yo le aseguré un análisis real. ¿Cuál es la situación de base de datos? Totalmente opuesta. Tengo los perfiles genéticos de criminales y abusadores
y todavía no tengo la evidencia. Entonces, ¿cómo hago yo como gerente forense para asegurarme o confiar en ese resultado? Pero yo no pienso tanto en los delincuentes, pienso también en mí, porque yo no sé si en un futuro, cuando uno saca un nuevo pasaporte, carteira de motorista, tal vez me saquen un colector bucal, células bucales, y me incorporen a la base de datos. Porque la tendencia es esa, es tener mucho más personas dentro de la base de datos para identificar cada vez más crímenes. ¿Tá? Entonces yo pienso en mí, en mi familia, en los ciudadanos en general, ¿cómo puedo hacer para que la base de datos no viole mi derecho de defensa? Y esto, justamente, son todas noticias en jornal donde dudan de cómo se trabaja en laboratorios oficiales. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo preocupado si esta es la realidad allí en Argentina? Y justamente la efectividad de una base de datos depende exclusivamente de la legislación y de los puntos de la conducta legal y de lo que la ley va a permitir o no a la investigación, a los policías, a los jueces. ¿Ah? Podemos tener toda la tecnología, pero si no tenemos una legislación óptima, no va a funcionar la base de datos. Y hay 4 preguntas clave, por lo menos en lo que respecta a mi profesión. ¿Qué condenado debe incluir la base de datos? ¿Qué suspectos? ¿Cuándo se van a borrar esos perfiles éticos de la base de datos? Y si la muestra de referencia fican ahí o se destruyen. ¿Ah? Hay experiencia en todo el mundo. United Kingdom no destruye nada, Inglaterra no destruye nada, están los condenados, están los sospechosos, siguen la muestra de referencia y nunca borran los perfiles aunque haya muerto esa persona. Ese es el polo opuesto. Tal vez haya otra credibilidad, otro político, pero no es lo que pasa en Argentina. Y acá está una boa idea que se le ocurrió a un colector bucal, a un cotonete. Y en esto también quiero saber después la opinión de Rodrigo, que es colega mío. O sea, no nos olvidemos el contexto de Argentina. Mucha corrupción, criminales, amigos de los políticos, amigos del gobierno, siempre libres. Además, en la pericia de control nunca en 22 años he conseguido hacer una contrapericia. Porque nunca sobra material. Te dicen, pero nunca reparte material como por ejemplo un análisis de paternidad. Sí, saca mucho, reparte material, listo. Pero una evidencia criminal, que es escasa, nunca existe la contrapericia. Inclusive, la contrapericia está contemplada en la base de datos. Pero yo no creo, porque en la práctica nunca he logrado en 22 años hacer una contrapericia. Y a su vez, cuando exista esa posibilidad, ese material tiene que ser separado antes de ser analizado por el laboratorio oficial y fijar en otro departamento. Porque yo no voy a analizar una sobra de material de un laboratorio oficial, porque el laboratorio oficial me va a dar cualquier cosa, me va a preparar un material para que yo diga lo que ellos quieren que yo diga. ¿Se entiende entonces? O sea, cuando existe una contrapericia, la verdadera contrapericia es un material que no ha sido tocado por el laboratorio oficial. ¿Vamos? Es fundamental eso, es fundamental. Entonces, en ese contexto, mi propuesta es la siguiente. Por ejemplo, tipificación genética de la evidencia criminal, por ejemplo, un número de STRs, de marcadores, mayor o igual a 15.
puede ser mancha de sangre, esperma, etc. Pero a la muestra de referencia solamente hacerle 10 o menos. Entonces, ¿qué logro yo? Recuerden mi experiencia como perito de parto. ¿Qué logro yo? O sea, recuerden que, o sea, yo lo que haría primero es que el análisis de la evidencia criminal lo haga un laboratorio y el de muestra de referencia otro. Por supuesto que dentro de esos 15 STR de la evidencia criminal son los mismos, dentro de eso están los mismos 10 de la referencia. ¿Está? El banco de datos genéticos, uno puede elegir el número de marcadores que sea. Alemania usa 8 STR. Inglaterra usa 10. El código usa 13. O sea, yo pongo el número de marcadores. Entonces acá yo le permito a la base de datos que me haga un screening, pero un screening bastante potente, porque va a analizar 10 marcadores. Entonces tengo un poder discriminatorio muy elevado. Sin embargo, me queda una carta bajo la manga. Es como jugar al póker. La última carta se la dejo al sospechoso. Fíjense. Acá tenemos un perfil de una evidencia criminal. Sangre. Y ahí tengo el sospechoso. Entonces, acá haríamos algo, partiríamos al medio, en vez de decir, es él, parece que es él, lo verifiquemos, entonces, lo detengo, porque igual hay que hacer un juicio. O sea, igual hay que arrestarlo, hacer un juicio oral, un juicio como corresponde, y cuando lo detengo, le analizo los marcadores, la diferencia de marcadores con respecto a la evidencia. ¿Se entiende? O sea, a mí la base de datos me va a dar una muy importante presunción, pero la confirmo una vez que lo arreste nuevamente a ese sospechoso. Puede ser que el match de la evidencia sea con 2 sospechos. Bueno, cuando lo agarre, veré quién es, o si no es ninguno de ellos, es una tercera persona que uno conoce. Entonces acá, con esta propuesta, a mí ya no me interesa qué sospechoso va a la base de datos, qué condenado va a la base de datos. Son preguntas que se las dejo para abogados, pero yo como genetista forense ya fico tranquilo. ¿Está? O sea, las muestras de referencia, sí, tienen que ser destruidas, obviamente. Obviamente. Pero, ¿cuántos años va a estar el perfil? No me interesa eso. Si yo logro que un laboratorio me haga 15 STR, digo 15 por no decir 25, en evidencia forense, y menos marcadores en la persona sospechada de referencia, la que alguna vez pasó por prisión, yo le garantizo a esa persona que no va a haber manipulación dolosa, no va a haber trampas, no va a haber mentiras. Si logramos esto, sobre todo en la base de datos de Latinoamérica, podríamos hacer que funcione y dormiríamos tranquilos. Kits comerciales para hacer esto que yo digo, hay miles, hay un montón. Acá tenemos que hacer Biotype. O sea, hay muchos kits donde algunos tienen pocos marcadores y otros más marcadores. Tenemos también Apply Your System, que ahora es Thermo Fisher. Tenemos Promega. ¿Ven? Depende del reactivo, tenemos menos marcadores y otros que incluyen lo mismo, pero tenemos mucho más. Y si esto fuera poco, cuando algún político argentino llama a la sociedad argentina
que alguna vez fundé hace muchos años y ya no pertenezco más, la Sociedad Argentina creó un anteproyecto de ley para interés criminal. Y ellos quieren por lo menos 13 marcadores autosómicos, marcadores Y, marcadores GIS y ADN mitocondrial. ¿Qué quieren hacer? Para colmo la Sociedad Argentina me da vergüenza. Me da vergüenza porque encima que un político que no sabe, fala, telefonea, la Sociedad Argentina está mal asesorada. Pero claro, la Sociedad Argentina hoy son todos genetistas forenses de laboratorios oficiales. Y es lo que le digo yo, tienen intereses creados, quieren publicidad, más no tienen buen criterio. André comentó, incluso Rodrigo, existe un Banco Nacional de Datos Genéticos que viene funcionando, pero no es para interés criminal, es solamente para crímenes contra la humanidad, son desaparecidos por el gobierno militar. Y acá sí, hay que hacer de todo. Acá sí hay que hacer ADN mitocondrial, Y, sí, porque cuando se identifica a alguien, nunca tenemos en el laboratorio el árbol genealógico ideal para identificar. No sabemos si el desaparecido es un hermano, una hermana, un tío, un sobrino. Entonces acá sí. Y acá funciona también muy bien porque todos tienen el mismo interés. El gobierno en identificar a los desaparecidos, los hijos del desaparecido, la abuela en la Plaza de Mayo también, los netos también. Entonces no hay conflicto de intereses. Entonces esto funciona bien porque están todos jugando por el mismo lado. Bueno, mi charla fue tratar de equilibrar aún más la balanza. Me recuerdo cuando Filippi decía de los voluntarios que querían pertenecer al banco de DNA. Si existe un voluntario en la base de datos de Argentina, yo mismo con mi dinero le pago tratamiento psicológico para que desista. Bueno, este es mi laboratorio, ahí tienen mi email. Fácil, mi nombre, la siguen. Y también soy parte delegado por Argentina de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, que ya la semana que viene estoy en Lima, y este tema también está incluido, pero es mucho más interesante cuando hay profesionales de distintas áreas, sociólogos, abogados, y creo que entre todos, cada uno aportando su granito de arena, podemos tener una investigación óptima para Brasil o tal vez algún día para Argentina. Gracias.